la transmisión. Listo, gracias, agradezco el alcance. Ok, bueno, repitamos entonces. Estábamos mencionando que el acero es un material que tiene una gran resistencia tanto a compresión y a la tracción, donde el esfuerzo que limita el régimen elástico desde el que se alcanza el nivel inelástico es el valor de F sub B, que para un acero de grado 60 el esfuerzo de fluencia va a ser de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese esfuerzo, ese acero, el de grado 60, es el acero comercial utilizado acá en Perú. Entonces, en adelante siempre vamos a tomar de referencia al acero de grado 60 para el cálculo de las propiedades de nuestras secciones de concreto armado. Entonces, todas las varillas de acero corrugado, acá en esta asignatura las vamos a trabajar con una nomenclatura a partir de sus diámetros, pero sus diámetros o por fracciones de diámetro en pulgadas. Las varillas que más vamos a utilizar van a ser varillas de 3 octavos o de designación número 3. Acá estoy hablando de la designación y nosotros vamos a clasificar en función. Vamos a trabajar con varillas desde los 3 octavos de pulgada hasta varillas de 1 pulgada. Este va a ser el intervalo con respecto a las varillas comerciales que se utilizan acá en Perú. Y bueno, su designación pues están en función a las fracciones de pulgada, en función, por ejemplo, a que 8 octavos, ya 8 octavos de pulgada, representarían una unidad, una pulgada. Es por eso que se da esa clasificación. 3 octavos, designación número 3 está asociada a una varilla de 3 octavos de pulgada. Lo mismo 4, pues la 4 entre 8, media pulgada. Luego, las varillas que se utilizan, por ejemplo, en vigas, columnas y más que nada en estos dos tipos de elementos, son varillas desde 5 octavos hasta 1 pulgada. Estas varillas son utilizadas de forma longitudinal en vigas y columnas, mientras que las varillas de 3 octavos y media pulgada, estas de acá, se utilizan en los estribos. En los estribos, estas tienen menor diámetro y son utilizadas para dando esa función a los elementos estructurales. Estas otras varillas que hemos mencionado antes se utilizan en acero, en elementos como acero distribuido. A ver, un momento. Ahora lo que vamos a analizar, un rato voy a tratar de corregir el tamaño de las diapositivas. Ya, ahora sí. Bueno, estábamos hablando de las varillas utilizadas tanto a nivel longitudinal como en los estribos de los elementos. Estas otras varillas que están indicadas acá abajo son de uso no comercial. Estas tienen un uso no comercial, no son disponibles en el mercado. No están disponibles para la venta. Entonces, estas no se utilizan tampoco en el diseño de los elementos estructurales.
varillas de 7, 9, 10, 14 y 18 octavos de pulgada. El diámetro, o también, bueno, como mencioné antes, estas varillas están en función del diámetro. Y un dato importante a tomar en cuenta, cuando hablamos de los diámetros de las varillas, va a ser el área. Porque va a depender del área de la sección transversal del acero, el aporte que puedan hacer a las secciones de concreto armado. Entonces también sería importante que, aparte de identificar las varillas comerciales, también asociemos los diámetros con sus respectivas áreas. Siempre va a ser importante que tomemos esa consideración. El peso no lo tomamos en cuenta para lo que es el diseño. El peso se toma en cuenta más que nada para cálculo de demanda de los materiales cuando se hacen puestos. No es tomado en cuenta en etapa de diseño. Solo el peso se toma en cuenta para los metrados. Se calcula la longitud del acero y al multiplicar por el peso de cada varilla, bueno, se calcula pues el metrado del acero se hace en función a cantidad de kilos de acero. Entonces, el peso se toma en cuenta, pero para lo que es para otros fines, no para fines de diseño. Igual cuando se hace, por ejemplo, metrado de cargas, para el cálculo de secciones de concreto armado, no se toma en cuenta el peso de las varillas de acero, sino se asume un valor de un peso específico en el cual se está ya considerando tanto al concreto como el peso de una determinada cantidad de varillas de acero. Se dice que el peso del concreto armado está en una cantidad de 2.400 kilos por metro cúbico. En esos 2.400 kilos por metro cúbico ya está incluido tanto el peso del concreto como el peso del acero. Ahora vamos a analizar lo que serían los cambios volumétricos en el concreto. Estas variaciones de volumen por la contracción más que nada de la fragua, los efectos que tiene el agua que se añade a la mezcla. Por lo general, el agua que se va a añadir a una mezcla de concreto va a ser casi el doble de la necesaria para hidratar el cemento. Pero esta se va a incluir para también mejorar la trabajabilidad del material. Es bien sabido desde, por ejemplo, en cursos de tecnología y concreto, que las capacidades mecánicas del concreto van a estar en función a la relación agua-cemento. Pero también va a ser importante agregar una determinada cantidad de agua para que el concreto tenga una buena trabajabilidad. Entonces, también se considera que después de la etapa de curado, el agua en exceso que pueda tener la mezcla empiece a evaporarse. Entonces, cuando se genera ese proceso de evaporización, la contracción de la fragua, esa contracción que se va a generar en el concreto se va a asociar a la pérdida de humedad durante el proceso de endurecimiento y secado. Entonces, de esta manera el concreto puede deformarse libremente y, bueno, al generarse esa contracción por secado, se va a reducir el volumen. Entonces, pero lo que se generaría es una reducción de volumen. Pero como la sección tiene acero y el acero está corrugado, y este acero va a fijar en uno de sus extremos y se va a generar una fisura. Entonces, ese sería el proceso en el cual se puede generar un cambio volumétrico en el concreto. Un cambio asociado a la pérdida de humedad durante el proceso de endurecimiento y secado. Entonces también se podría mencionar que los concretos que han sido vaciados en agua, al estar constantemente hidratados, no van a presentar este fenómeno de contracción, contracción de la fragua. Entonces, adicionalmente,
a esta contracción generada por la pérdida de agua, se le va a sumar otra contracción que está asociada al enfriamiento del concreto después de la fragua. Bueno, como se sabe, más que nada el cemento es un material que de por sí está a una alta temperatura. Entonces, los cambios de temperatura, van a afectar también el volumen que tenga la sección de concreto. Entonces, sumada a la contracción por pérdida de agua, también se va a tomar ese tipo de contracción. Entonces, esos serían los efectos, podríamos decir, las causas de que en una sección de concreto se generen cambios volumétricos. Y finalmente también existirá otro tercer tipo de contracción, pero está asociada a la carbonatación. Esta sucede bajo condiciones especiales. Y bueno, se puede llegar a igualar la magnitud también de formaciones por secado. Esto más que nada como conceptos teóricos. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las para que haya una contracción y una variación en el volumen de una sección de concreto? Aparte de esos factores que hemos mencionado hace un momento, también van a existir otros factores que van a afectar la contracción. Antes de mencionar esos factores, como ya son las 7:24, voy a verificar la asistencia, por favor. Si es que, bueno, voy a leer la lista a partir de nombres y también apellidos. Y bueno, si es que repito 2 veces a alguien, es que, bueno, me escribe en el chat, por favor. Voy a tomar asistencia ahora en un minuto. Me esperan, por favor. Álvarez, Luis, si está presente. Abel Arias. Presente. También. Bruno Armijo, también presente. Renzo Arnau, también. Deyanira Baluis, también presente. José Baluis, también. Jeremy Barturem, también. Walter Bravo. Listo. Alex Caiguala. También. Randy Cairo. Presente. Patricia Celis. Está también presente. Wilmer Chambi. Carlomán Coronel. Carlomán Coronel. Ya. Carlomán no está presente. Bueno, en la lista son 40 estudiantes, entonces, bueno, asumo que el resto ya está presente. Listo.
No está presente Carloman. Entonces ya daría por finalizada el proceso de tomada de asistencia. Ya. Ya sigamos, jóvenes. Entonces, ¿qué factores van a afectar este proceso de contracción volumétrica en una sección de concreto armado? El primero va a ser la relación agua-cemento. Mientras mayor sea la relación agua-cemento, va a haber mayor cantidad de agua disponible para ser evaporada. Entonces, al tener mayor agua en exceso, también va a haber mayor posibilidad de que se genere una contracción, de que haya una reducción del volumen de la sección. Otro ser volumen, superficie, va a estar de un elemento de concreto armado. Bueno, en esta relación lo que va a estar asociada a la evaporización del agua a través de la superficie. O sea, mientras mayor superficie tenga la sección, mientras más grande sea la superficie, las deformaciones por contracción se incrementarán. Esto más que nada, pues, este tipo de relación volumen-superficie podríamos encontrarlas, pues, en las losas, bueno, en las losas de techos, también losas de los pavimentos. Mientras hay una mayor superficie respecto al volumen, habrá mayor área a través para que habrá mayor extensión de área para que el agua se pueda evaporar. Es por esto que también para reducir este problema de contracción debido a la relación de volumen de superficie se colocan juntas en las secciones de, por ejemplo, los pavimentos, juntas de dilatación. Otro factor que va a afectar la contracción va a ser la humedad del medio ambiente. Es decir, por ejemplo, si se realiza el vaciado de concreto en una sección seca donde no haya humedad, entonces hay una mayor probabilidad de que haya una contracción en el volumen del concreto. Mientras que si el proceso de vaciado se da en un ambiente muy húmedo, hay menor probabilidad de que haya evaporización del agua en exceso. También la contracción va a depender de la cantidad de refuerzo que se está colocando en la sección, ya que a mayor cantidad de refuerzo o a menor espaciamiento, por ejemplo, entre las varillas de concreto de acero, va a haber una menor posibilidad de que haya una aparición de grietas, que se generen grietas por contracción. Entonces también depende del espaciamiento del refuerzo estructural en la sección. Un factor adicional también es el tipo de cemento. Bueno, en la asignatura de tecnología concreto habrán observar que hay 5 tipos de cemento. Cada cemento tiene una especificación, tiene un determinado uso. Entonces también, por ejemplo, podemos encontrar cementos de fragua rápida y los de bajo calor. Estos cementos de fragua rápida y también los de bajo calor de hidratación van a generar concretos con mayor tendencia a la contracción. ¿Cómo se podría evitar eso? Tratando de humedecer el proceso, intensificando el proceso de curado, se evitaría generar este tipo el problema de contracción. Otro factor también va a ser el tipo de agregados que tenga la sección.
ya que estos restringen la contracción de la pasta de cemento. Entonces, si el agregado es pequeño, también se va a aumentar la contracción en la fragua. También va a depender, si es que hablamos de agregados, va a depender de la porosidad y de la capacidad de depender de la porosidad de los agregados y de la capacidad de que estos puedan retener líquidos en la sección. Otro factor importante también va a estar asociado a la cantidad de cemento en las mezclas. O sea, tampoco es bueno colocar mucha cantidad de cemento, ya que las mezclas que contienen mayor cantidad de cemento van a tener una mayor tendencia a la contracción. Finalmente, otro factor importante va a ser el tamaño del elemento de concreto, ya que la contracción va a disminuir con el aumento del volumen de concreto, ya que el proceso de secado va a tener una mayor demora, ya que el agua va a tener que efectuar un mayor recorrido. Es decir, en elementos que sean más robustos, va a haber una menor probabilidad de que se generen efectos de... Eso también estaría asociado con la relación volumen-superficie. Ahora el tema que vamos a tratar es el de la deformación plástica o CRIP, o también asociado a lo que mencionamos en la clase anterior, a deformaciones sostenidas en el tiempo. Deformaciones sostenidas en el tiempo. O sea, para cargas de larga duración, se va a generar este tipo de deformación plástica. Por ejemplo, en esta imagen lo que se puede observar es una curva, un gráfico en el cual se observa la deformación del concreto respecto al tiempo de una muestra sometida temporalmente a la acción de una carga. Es decir, por ejemplo, una columna sometida a una determinada carga en un determinado tiempo prolongado. ¿Qué va a suceder? Inmediatamente después de que se va a aplicar la carga, siempre se va a generar una deformación elástica y esta se va a mantener mientras que la carga actúe. Y una deformación plástica, se van a presentar dos tipos de deformaciones, una deformación elástica y otra plástica. A la deformación plástica se le va a denominar CRIP, va a ser como un prefijo utilizado para ese tipo de deformación. Y este se va a incrementar con el tiempo. Una deformación plástica es aquella que no se puede recuperar con el tiempo, que no va a poder, es aquella deformación que no va a poder volver a ser recuperada. O sea, si uno quita la carga, bueno, el elemento va a tener una deformación permanente. Ese sería el concepto de una deformación plástica. Entonces, el material va a mantener sus capacidades elásticas, pero ante cargas sostenidas, ante cargas prolongadas en el tiempo, se va a tener una deformación que no va a poder ser recuperable. Esta deformación plástica, o deformación no recuperable, no va a ser igual a la deformación elástica que sí es lineal. Entonces también se va a producir una recuperación plástica después de cierto periodo y se va a estabilizar, manteniéndose de forma permanente. A ver, explicando ese gráfico, por ejemplo, podríamos hablar de una columna
esta columna sometida a una carga de forma permanente, una carga puntual, una carga P. Si es que esa columna sometida a esa carga P, se va a generar inmediatamente, por ejemplo, por un tiempo de, según este gráfico, 6 meses. O sea, en esos meses esa carga P se aplica constantemente. Y después de 6 meses, la carga P se retira. O sea, a partir de este punto, podríamos decir que se retira la carga. La carga aplicada. A partir de ese periodo de 6 meses. Esta carga, por lo general, si hemos visto los gráficos esfuerzo de formación unitaria de una sección de concreto o acero, al quitar una carga, lo lógico es que las deformaciones sean cero, que el elemento vuelva a a su forma original. Pero no, lo que sucede es que al quitar la carga se va a generar una deformación que ya no va a ser recuperable. Y esa deformación no recuperable va a ser equivalente a lo que fue en su momento una deformación elástica. O sea, a pesar de quitar la carga, ya se va a tener una deformación no recuperable. A pesar de no haber llegado a pesar de que el elemento no haya incursionado en el régimen inelástico. A eso es a lo que se denomina una deformación plástica o CRIP, una deformación asociada a cargas sostenidas en el tiempo. Si es que la carga se mantiene en el tiempo, siempre se va a tener una deformación que no se va a poder recuperar. Ese sería el concepto de deformación plástica o CRIP. A pesar de retirar la carga, siempre habrá una deformación no recuperable. Ya. Ese es un concepto que lo vamos a tomar en cuenta siempre que hablemos de cargas que son prolongadas en el tiempo. Entonces, ¿qué factores van a afectar este proceso, este proceso de deformaciones sostenidas? Esta deformación plástica va a ser de 1 a 3 veces la deformación instantánea elástica. O sea, siempre que se aplica una carga, instantáneamente se genera una deformación. En el instante. A la deformación instantánea, podríamos decir, por ejemplo, al caso de la columna anteriormente mencionada, al aplicar la carga, se generó esa deformación. Acá, acá en este gráfico hablamos de deformación del tiempo y la magnitud de deformaciones. En el momento que se aplicó la carga, acá en este punto que estoy mencionando, estamos hablando de una deformación elástica instantánea, en el instante que se aplicó la carga. En 6 meses, esa deformación se incrementa hasta este valor que estaría sombreando acá. Ha habido un proceso de incremento de la deformación con el tiempo, a pesar de no incrementar la carga. O sea, diríamos que la deformación se incrementa a pesar de no incrementar la magnitud de la carga. Ese va a ser el efecto de las deformaciones sostenidas en el tiempo. Entonces las deformaciones se van a incrementar a pesar de
no incrementar la magnitud de la carga. Bueno, no podríamos decir de fatiga porque la fatiga está asociada a ciclos, a cargas cíclicas. O sea, si es que se aplican cargas de forma con ciclos de cargas, ese es el proceso de fatiga, deformaciones asociadas a cargas cíclicas. Acá no. Acá simplemente por sostener la carga en el tiempo se va a incrementar la deformación. Eso es lo que hablamos de deformación plástica. Entonces, a ver, este proceso, esta curva, esta deformación que estoy indicando, va a ser aquella que se da sin incrementar la carga, por ejemplo, en un periodo de 6 meses. Se retira la carga, en este proceso, acá, se retira la carga y hay una deformación no recuperable. Cuando lo lógico sería que al retirar la carga, en cualquier material en el cual no se incursiona en el régimen inelástico, al retirar la carga, se vuelva a tener deformaciones cero. No sucede en el concreto. Entonces ya viene explicado cuál es el proceso de las deformaciones sostenidas en el tiempo. Vamos a seguir con esta otra diapositiva que está asociada a los factores que afectan ese proceso. Entonces, este fenómeno de creep va a incrementar las deflexión en el tiempo y va a ocasionar que haya una redistribución de esfuerzos en la estructura. Este proceso de redistribución de esfuerzos va a estar generado debido al fenómeno de creep. Entonces, algunos factores que van a intervenir en este proceso son: uno, el nivel de esfuerzo al que va a estar sometido el concreto, ya que la deformación que se genere va a ser proporcional al esfuerzo. Por lo general, cuando se hace el diseño de una sección de concreto armado, el diseño está enfocado en trabajar con cargas amplificadas y con reducción de resistencia. O sea, es muy complicado que una sección de concreto alcance las cargas a las que está siendo diseñada. Por ejemplo, se incrementa la magnitud del peso para el diseño, solo para fines de diseño. Entonces, en un estado normal o en un estado de servicio, sin amplificar las cargas, el concreto está sometido a un nivel de esfuerzo muy inferior al de diseño. Entonces, dependiendo del nivel de esfuerzo al que esté sometido el concreto, va a depender la deformación elástica permanente que se pueda generar. La deformación plástica permanente, mejor dicho. A menor nivel de esfuerzo, menor nivel de deformación plástica permanente. Otro factor va a ser el tiempo en el cual se aplique la carga. Mientras que la carga se mantenga más tiempo, el efecto del creep va a ser mayor. Por eso las cargas permanentes producen mayor deformación que las cargas vivas. Otro concepto que también ya han visto en la asignatura de análisis estructural es pues cargas permanentes, que se conocen como cargas muertas, y cargas vivas, que son pues las cargas asociadas al uso que tiene una edificación. Entonces, acá hablando del proceso de la duración de la carga, volviendo a este gráfico, si es que el elemento está sometido a una carga durante un tiempo más prolongado y se retira la carga, la deformación permanente va a ser más alta. O sea, a mayor tiempo, mayor también será la deformación permanente. No es que se va a tener un mismo valor. Acá estoy exagerando en el gráfico, pero esa deformación asociada al tiempo va a ser mayor mientras mayor sea la duración de la carga aplicada. Otro factor que también va a afectar el proceso del creep va a ser la resistencia
y la edad a la cual se aplica la carga. Por ejemplo, si es que la carga se aplicase cuando el concreto ya alcanzó el proceso de endurecimiento, por ejemplo, pasado un determinado tiempo, por ejemplo, si se aplica a los 2, 3 años una carga permanente, es muy probable de que las deformaciones permanentes, carga sostenida, sean menores a las que se generarían si es que se aplica la carga a los 28 días de vaciado del concreto. Entonces también va a depender de la edad del concreto en el momento en el cual se aplica la carga sostenida. Reitero, carga sostenida es una carga que se aplica de forma constante, prolongada en el tiempo. Una carga que se aplica por días u horas no podríamos considerarla como carga sostenida o carga permanente también. Las condiciones ambientales también van a afectar el proceso de creep, el proceso de las deformaciones plásticas, ya que mientras el medio ambiente mientras haya mayor humedad en el medio ambiente, menor va a ser la deformación plástica. Con una humedad del 50%, la deformación permanente es el doble que con una humedad de 100%. Entonces hay una proporción inversa entre la humedad y las deformaciones plásticas. Otro factor va a ser el factor de velocidad de carga. Es lógico que mientras más rápido se aplica en carga, la deformación en el concreto va a ser mayor. Esto más que nada si es que hubiese una carga de impacto, ¿no? Las cargas, bueno, la transmisión de cargas por lo general es lenta, pero si es que se aplicase una carga de forma rápida, se generarían las deformaciones permanentes se generarían también de forma más rápida. El siguiente factor es la cantidad y distribución de refuerzos que se aplique. Como mencionamos antes, también el fenómeno de contracción por temperatura, contracción del concreto, también pues si es que se coloca mayor cantidad de refuerzo en una sección, se reduce, ya que se reduce la capacidad de las deformaciones permanentes, ya que el acero, al ser un material corrugado, al adherirse al concreto, genera un efecto que restringe las deformaciones que se puedan generar en el material, en el concreto armado. El siguiente factor sería el tipo, finura y contenido del cemento. Entonces, se menciona que el cemento presenta deformaciones plásticas, entonces estas deformaciones plásticas del cemento van a ser 15 veces mayores que las del concreto. Entonces, dependiendo del tipo de cemento, ¿ya? Las deformaciones plásticas que se generen en el concreto van a ser mayores. La relación de cemento. Si es que hay mayor cantidad de agua, si se tiene un concreto muy hidratado, así como habrá mayor capacidad para la contracción, también se tendrá un efecto más alto en lo que es las deformaciones permanentes. Luego, dependiendo del tipo de agregado que se utiliza en la sección, mientras más duro sea el concreto, el creep será menos crítico. O sea, si es que se utiliza mayor cantidad de agregado grueso, el concreto, las deformaciones en el concreto, deformaciones permanentes, deformaciones bajo cargas sostenidas, serán menores. Finalmente, si el concreto está sometido a altas temperaturas, por ejemplo, temperaturas de incendio, cuando se genera un incendio o algún evento similar,
el concreto va a acentuar su deformación plástica. También se van a incrementar la magnitud de las deformaciones permanentes. Entonces, esos 10 factores serían los que afectan las deformaciones permanentes. Entonces, el CRIP lo en las deformaciones no recuperables, deformaciones plásticas generadas bajo cargas sostenidas. Y estas deformaciones no recuperables van a estar asociadas a que se retire una carga. No podríamos hablar de deformaciones no recuperables si es que hay una carga permanente que nunca va a ser retirada. Entonces también vamos a hablar otro efecto que va a generar una variación en el volumen, va a ser la temperatura. Bueno, esto lo sabemos desde la asignatura de tecnología y concreto. El concreto se va a expandir, todo material, no solo el concreto, todo material se expande con el incremento de la temperatura y se contrae con una reducción de temperatura. Entonces acá el dato que interesaría sería el coeficiente de dilatación térmica. Este coeficiente de dilatación térmica va a variar dependiendo de la calidad del concreto y del tiempo del concreto también, de la edad. El valor del coeficiente de variación de temperatura, el coeficiente alfa, este valor va a variar dependiendo de la calidad y de la edad. Ese valor va a oscilar entre los 9.2 a 12 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Entonces, para temperaturas entre menos 15 y 50 grados, esos van a ser los valores de variación del coeficiente de dilatación térmica. Bueno, según el reglamento alemán, se recomienda trabajar con un valor de 10 a la menos 5 como promedio. Algunos otros autores sugieren trabajar con un valor de 11 por 10 a la menos 6. En esta asignatura, como nos vamos a centrar en lo que es diseño de las secciones de concreto armado, no vamos a tomar mucho en cuenta los efectos de variación de temperatura en el diseño de los elementos. Pero es importante que también conozcamos el efecto que se produce en el concreto debido a la variación de la temperatura. Ahora lo que vamos a observar son las relaciones esfuerzo-deformación en el concreto y después en el acero. Este gráfico que vamos a mostrar acá es un gráfico esfuerzo-deformación unitaria. De acá el dato que vamos a tomar en cuenta va a ser la relación en función al esfuerzo en compresión con la deformación unitaria que puede alcanzar el concreto. En el concreto, dependiendo de la calidad de dependiendo de su capacidad de compresión, el dato que nos va a interesar va a ser el valor máximo con la deformación unitaria que se podrá alcanzar. Según la norma de diseño en concreto armado, la hipótesis que se toma en cuenta para el valor máximo de deformación unitaria en el concreto va a ser 0.003. Entonces, en el concreto vamos a hablar de una deformación unitaria. Vamos a hablar que la deformación en el concreto va a ser igual a 0.003 para el diseño. La deformación unitaria en el concreto la vamos a trabajar con un valor de 0.003. Y y el otro dato que nos va a interesar va a ser el valor de la resistencia a compresión del concreto. Como podemos observar, el concreto, a diferencia del acero, es un material que no tiene un comportamiento lineal. Es decir, que no hay una proporción directa entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias.
Entonces podríamos mencionar que el concreto no es un material, o bueno, no es un material en el cual hay una relación lineal entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias. Mejor dicho, no existe una relación lineal entre los esfuerzos a compresión con las deformaciones unitarias. Eso lo podemos observar en este gráfico, en ambos gráficos, acá, estos dos. A ver, un momento explico el valor de W. ¿Ya? Pero esto también lo vamos a revisar, a ver un momento, con los coeficientes de la norma en concreto armado. Primero, según el módulo de elasticidad, ¿ya? El módulo de elasticidad va a ser un primer valor que se va a tomar en cuenta eh, en el cálculo, bueno, va a ser importante para el cálculo de la resistencia a compresión del concreto armado. Entonces, este módulo de elasticidad, según ACI, se va a determinar mediante este concepto de módulo de secante. Un momento les explico el valor de este coeficiente W. A ver, este coeficiente, bueno, estoy buscando esa nomenclatura, porque no es función del peso específico del concreto. A ver, el coeficiente W, bueno, jóvenes, tendría que revisar ese valor de ese coeficiente, porque, bueno, según la norma es 0,60, la resistencia a compresión del concreto no está en función de esos coeficientes W, sino, según la norma E060, el módulo de elasticidad del concreto es equivalente, a 15.000 por es equivalente a 15.000 por la raíz de F'C. Es 15.000 por la raíz de F'C.
según la norma 060, el módulo de elasticidad del concreto es 15.000 raíz de F'C en unidad de kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, este va a ser el valor que vamos a utilizar nosotros en esta asignatura. Esto según la norma es 060. Según lo que indica la norma de diseño en concreto armado utilizada acá en Perú. La norma es 060, el módulo de elasticidad va a ser 15.000 raíz de F'C en unidades de kilogramos por centímetro cuadrado. Esa va a ser la expresión que vamos a utilizar acá en Perú, en esta asignatura también, para el cálculo del módulo de elasticidad de una sección de concreto armado. No, no es el peso volumétrico, no es en función del peso de 2.400 kilos por metro cúbico. Como, bueno, no estoy acostumbrado a trabajar con esa expresión, ¿verdad? Tendría que revisarla, pero bueno, menciono la expresión que se utiliza acá en Perú, no es 1.500, es 15.000, perdón. Acá es la capacidad es 15.000 raíz de F'C. 15.000 raíz de F'C es la expresión para calcular el módulo de elasticidad de una sección de concreto armado. ¿Qué bibliografía podremos utilizar? Ya. Bueno, la bibliografía está de referencia, está colgada en el aula virtual, pero en la clase pasada mencioné que podrían utilizar el libro de Harmsen, del ingeniero Harmsen. Y también, bueno, voy a Potasi. Les sugerí que en ese libro, el nombre es, el libro, ese es el libro de la asignatura de concreto armado de la Universidad Católica, pero que es fácil acceso. Voy a tratar de buscar algunas páginas de ese libro para alcanzarles para que puedan revisar. De una forma más detallada pueden encontrar esos gráficos que están en este material. Y bueno, los gráficos de este material están en el aula de... Ahora les indico el libro. Acá. En el libro de estructuras de concreto reflexible. Este libro de concreto armado es el que se ha utilizado de referencia para generar las diapositivas de esta asignatura. Ya, entonces esa sería la expresión que vamos a utilizar en este curso para el cálculo del esfuerzo a compresión del módulo de elasticidad de una sección de concreto armado. 15.000 raíz de F'C. Y bueno, ¿qué cosa es el F'C? F'C es el esfuerzo máximo a compresión que alcanza una sección. O sea, por ejemplo, en esta figura, este punto representa el F'C. Los puntos en los cuales se alcanza el valor máximo del esfuerzo a compresión. Entonces, por ejemplo, acá en este gráfico, este tipo de concreto que estoy señalando es un concreto de F'C de aproximadamente, perdón, ya, este concreto es un concreto de F'C de kilos por centímetro cuadrado aproximadamente. Ahora, ¿qué sucede con el acero? El acero sí es un material que podríamos decir en el cual hay una relación lineal entre el esfuerzo
y la deformación unitaria en el rango elástico. En el acero sí sucede eso. En el acero siempre en una curva de esfuerzo de formación unitaria se va a observar la etapa elástica, que sería esta de acá, la zona elástica en la cual hay una relación lineal entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias. En la zona elástica se puede decir que el esfuerzo normal es equivalente al producto del módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Eso sucede en el acero en el rango elástico. Esa relación lineal se da en el rango elástico. Hay una relación entre el esfuerzo y las deformaciones unitarias. A ver, perdón. Voy a ver, otra vez. En el acero va a haber una relación, va a haber una zona elástica ya. Ya bueno, en el gráfico de esfuerzo de formación unitaria del acero, se va a observar una zona, una zona donde va a haber una proporción entre las deformaciones longitudinales, deformaciones unitarias, con el esfuerzo normal. Como me escribí previamente, el esfuerzo va a ser equivalente al producto del módulo de elasticidad por la va a ser equivalente al producto del módulo de elasticidad. Perdonen, se ha colgado la aplicación, disculpen. Jóvenes, voy a tener que cerrar y volver a abrir la aplicación porque se me ha colgado en mi página. Por favor, espérenme un minuto máximo.
Ya, ahora sí, disculpen. Bueno, estábamos mencionando que el acero tiene un comportamiento lineal en su zona elástica. En la zona elástica hay una proporción entre los esfuerzos con las deformaciones unitarias. Que, bueno, como habían visto en la asignatura de mecánica de materiales, se va a cumplir la ley de Hooke, donde el esfuerzo normal va a ser equivalente al producto del módulo de elasticidad por la deformación unitaria que se puede alcanzar. Voy a volver a graficar. El esfuerzo normal va a ser equivalente al producto del módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Eso en el rango elástico. Esta relación va a ser importante que la recuerden porque la vamos a utilizar cuando calculemos la capacidad de una sección de concreto armado tanto a esfuerzos de flexión como esfuerzos normales. Entonces, acá podemos observar en este gráfico, podemos observar un gráfico de esfuerzo formación unitaria para distintos grados de acero. Nosotros en Perú trabajamos con un acero de grado 60. El acero de grado 60 se caracteriza porque su esfuerzo de fluencia es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. El esfuerzo de fluencia tiene una nomenclatura de F sub I. Es equivalente a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso para el acero de grado 60. Entonces, bueno, esa relación de esfuerzo-formación unitaria va a estar asociada al rango elástico. La relación del esfuerzo-formación en el acero va a permitir calcular el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del acero es equivalente a 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el valor que vamos a utilizar en esta asignatura. El módulo de elasticidad del acero es equivalente a 2 por 10 a la sexta. El módulo de elasticidad es equivalente a 2 por 10 a la sexta. En kilogramos por centímetro cuadrado. Dos por 10 a la sexta en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y ese valor va a ser equivalente al cociente del esfuerzo sobre la deformación unitaria, del esfuerzo de fluencia sobre la deformación unitaria de fluencia que va a ser 0.0021. Esto en unidades de kilogramos por centímetro cuadrado. Este va a ser un valor constante. Este valor sí no va a variar, a diferencia del esfuerzo en el concreto, que dependía del valor de F'C, el esfuerzo de la C constante, con este valor de 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Un concepto importante a analizar en el concreto armado va a ser el efecto del confinamiento. ¿Qué cosa es el confinamiento? El confinamiento va a ser la propiedad en la cual los estribos
los elementos perpendiculares al acero redundando confinan a la sección del concreto. Es decir, que va a haber un área efectiva o un área confinada. Por ejemplo, en una sección de concreto armado, en esta sección, por ejemplo, en este gráfico de acá, en esta sección, el área confinada va a ser el área que se encuentra dentro de los estribos que tienen ese efecto, que dan el efecto del confinamiento. Entonces, el efecto del confinamiento va a estar en función a la distribución de los estribos. A menor distribución de los estribos, mayor va a ser el confinamiento. Entonces, la resistencia del concreto confinado va a estar en función del concreto sin confinar y de la compresión lateral que puedan generar los estribos. Esta compresión lateral va a estar en función a un valor de compresión radial que se va a asumir de forma uniforme en toda la superficie. Entonces, dependiendo del área de compresión que tenga la sección del concreto, se va a incrementar su capacidad de resistencia a compresión. A menor espaciamiento, mayor va a ser la capacidad del concreto confinado. Entonces, este valor, el valor del confinamiento va a depender del espaciamiento de los estribos, de este espaciamiento. A menor espaciamiento se va a incrementar la capacidad del confinamiento. El núcleo confinado va a ser toda la zona que se encuentra dentro de los estribos, o sea, toda esta área que se encuentra, área sombreada, que se encuentra dentro de los estribos de confinamiento, se le va a llamar núcleo confinado. Es decir, toda aquella área que se encuentra dentro del recubrimiento que pueda tener la sección. Entonces, dentro de los estribos confinados, dependiendo si es que hay un menor espaciamiento, se incrementa la capacidad a compresión de la sección. Ahora vamos a ver los conceptos de diseño por resistencia y por servicio. Estos nos van a servir para la próxima semana empezar ya con el cálculo de la capacidad de una sección a flexión. En la actualidad existen dos métodos para el diseño en el concreto armado. Uno es el método por el diseño elástico, en el cual las cargas son cargas de servicio, es decir, cargas no amplificadas. Voy a anotar acá las cargas en servicio no son amplificadas, no se incrementan. Es decir, que por ejemplo para el diseño de una sección, en el diseño elástico, bajo cargas de servicio, solo se aplica una sumatoria de valores de carga. Mientras que en el diseño por rotura, se asocia a alcanzar la máxima capacidad de una sección, y en el diseño por rotura sí se incrementan los valores de las cargas, se amplifican las cargas. Entonces, centrados en el diseño elástico, se habla de que una hipótesis de este diseño es que hay una posible distribución de esfuerzos en el concreto y en el acero. Hay una relación lineal entre los esfuerzos que se van a generar en una sección transversal. Se va a asumir que en el diseño elástico hay un comportamiento elástico de los materiales, o sea, no se alcanza el régimen inelástico. Se asume un comportamiento elástico, es decir, se busca que los esfuerzos que se generan
por servicio no excedan esfuerzos admisibles, que son una fracción de la resistencia al concreto y una fracción del esfuerzo de fluencia en el acero. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo podríamos explicar esta teoría del diseño elástico? Por ejemplo, si es que se diseñase una viga de una viga de concreto, esta viga pues cargará una losa y todos los elementos que se apoyen sobre esa losa. Para el diseño de esa viga, lo que se hace es sumar tanto la carga muerta como la carga viva y hallar por ejemplo, por un método de análisis estructural, el momento máximo que se generará en esa sección. Pero ese momento se va a generar solo considerando las cargas en servicio, sin amplificarlas. Cuando la sección está sometida a esas cargas de servicio, el esfuerzo máximo que se alcance en el concreto va a ser un porcentaje del esfuerzo, un porcentaje de F'C. Por ejemplo, se trabaja que en el diseño por servicio, en el diseño elástico, una sección bajo cargas de servicio tendría que estar al 60% de la capacidad. O sea que el esfuerzo del concreto alcance valor del 60% de F'C. Y lo mismo, que bajo condiciones de servicio, el esfuerzo en el acero esté al 50% de F sub I, que es el valor del esfuerzo de fluencia. Esas son las hipótesis que se toman en cuenta para el diseño elástico. No se alcanzan los valores del régimen inelástico. Mientras que en el diseño por rotura, lo que se hace es buscar una carga que ocasione la falla del elemento. O sea, que genere el colapso de la sección. En sí son cargas que en la realidad el elemento de concreto armado no las va a experimentar. En su vida útil no va a experimentar esas cargas, pero son cargas que se estiman que podrían generar el colapso. Entonces, mediante pruebas se ha podido comprobar que es posible definir o predecir estas cargas con una buena precisión. Entonces, en este método sí se toma en cuenta el comportamiento elástico del acero y del concreto. Al tomar en cuenta el comportamiento inelástico, se estima mejor la capacidad de carga de un elemento. Entonces, en el diseño por rotura, lo que se busca es agotar la capacidad de una sección. Que esta sección alcance los valores máximos que le lleven al colapso. Y para que una sección llegue al colapso, sí se toman en cuenta los conceptos asociados al comportamiento inelástico de tanto el acero y el concreto. Y el diseño por rotura es, podríamos decir, el que se utiliza en la actualidad. Es el utilizado ahora. El diseño por rotura no se toma en cuenta el diseño elástico. Las diferencias, uno, en el diseño elástico se alcanza un porcentaje de los esfuerzos tanto de fluencia como del esfuerzo máximo de compresión, mientras que en el diseño inelástico se agota la capacidad de las secciones. Se alcanzan los valores máximos tanto en tracción en el acero como en compresión del concreto. Entonces, tomando en cuenta esos dos tipos de diseño, hay un método de diseño propuesto tanto por el American Concrete Institute, así como la norma E060. El American Concrete Institute, ACI, en la edición de 1999, presentó dos métodos de diseño. Sin embargo, en esa edición le dio mayor énfasis al diseño por rotura. Y desde ese momento el diseño elástico está relegado a solo un apéndice. Entonces, en ese trabajo se desarrolla
Tan solo el primer método de diseño, el se denomina diseño por resistencia. El diseño por resistencia está basado en el diseño por rotura, pero adicionalmente se le añade una modificación, ya que este está asociado en factores de seguridad de los elementos que se pueden analizar. Según el código ACI, se trabaja con factores de seguridad en función de dos mecanismos. El primero es el asociado a la incrementación o amplificación de las cargas de servicio. Y el otro en que una sección no va a alcanzar su capacidad teórica de diseño. O sea, se amplifican las cargas y se reducen las resistencias. Esos son los fundamentos del diseño por resistencia. El diseño por resistencia toma en cuenta el diseño por rotura, pero adicionalmente lo que hace es reducir la capacidad de la resistencia de una sección. Entonces, las cargas de servicio se van a estimar según los códigos o reglamentos de las normas de cargas y estas se van a incrementar. Entonces, según este tipo de diseño, el código del American Concrete Institute va a clasificar a las cargas en cargas permanentes, sobrecargas, cargas sísmicas, cargas de viento y tener un factor de amplificación. O sea, por ejemplo, si el diseño se trabaja con solo cargas de gravedad, las cargas permanentes se amplificarán por 1.4 y las cargas asociadas a sobrecarga o cargas a cargas vivas se amplificarán por un factor de 1.7. Se amplifican las cargas y se reducen las resistencias. Ese es el principio del diseño por resistencia, que es el diseño utilizado, que se toma en cuenta para el diseño de elementos de concreto armado según la norma 060. Amplificas cargas y se reduce resistencia. En lo que se buscará que la resistencia reducida de una sección sea mayor que la carga máxima a la cual esta sección sea sometida. Ese es el principio del código de diseño ACI. Resistencia. A ver, acá vamos a analizar dos factores. Uno es las cargas a las que puede estar sometida una estructura. Estas van a depender íntegramente del uso que se le dé a la estructura. O sea, las cargas van a depender, por ejemplo, ¿no? La carga permanente dependerá de las dimensiones de la sección, del espesor de las losas, de todos esos factores. La carga viva dependerá del uso. Si es que la edificación está destinada a uso de oficinas, a uso de vivienda. Dependiendo de eso, del tipo de uso, habrá un valor de carga viva. Pero estos valores son valores que podríamos decir cargas, que van a demandar una resistencia en una sección. Mientras que la resistencia de la sección no depende de las cargas. La resistencia de una sección depende de las propiedades de los materiales. Dependerá del valor de F'C, dependerá de la resistencia del concreto a la compresión. La resistencia también dependerá de la cantidad de acero que uno coloque en una sección. Entonces, no hay una relación directa entre cargas y resistencias, no son lo mismo. Esa diferencia la van a tener que tomar en cuenta siempre. Que las cargas van a demandar un esfuerzo en la estructura, pero estas no tienen ninguna relación directa con la resistencia de la sección. La resistencia depende íntegramente,
La resistencia va a depender íntegramente de las propiedades de los materiales, de las dimensiones de la sección, de la cantidad del acero, del valor de F'C. De eso va a depender la resistencia. Entonces, ya aclarada esa diferencia entre cargas y resistencias, vamos a tomar en cuenta que en el diseño siempre va a ser necesario posibles de una resistencia de una sección de concreto armado. En estructuras reales siempre va a haber variaciones en las resistencias del concreto y del acero respecto a los valores especificados. Hay desviaciones inevitables en las medidas específicas debido a tolerancias constructivas. ¿Cómo es eso de que hay variaciones? Por ejemplo, cuando uno hace el diseño de una sección de concreto armado, uno puede especificar una resistencia. No puede especificar, por ejemplo, el concreto está utilizado en una viga, va a ser un concreto de resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado. Eso en el diseño, pero en el momento en el cual se construye el proyecto, hay una probabilidad baja, pero siempre hay una probabilidad de que no se alcance ese valor mínimo. Entonces, para tratar con esa probabilidad de esa variación en la resistencia del concreto, se toman en cuenta unos factores de seguridad. Estos factores de seguridad tomarían en cuenta lo peor, que no se alcance la resistencia especificada en el diseño. Entonces lo que se haría es reducir la resistencia. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de que en la realidad no se alcancen los valores específicos en el diseño. Entonces, al haber esa variabilidad, se va a tomar en cuenta lo que es la reducción de resistencia y se van a definir niveles para esta resistencia. Uno de los niveles va a ser un nivel de resistencia ideal, resistencia confiable y resistencia probable. La resistencia ideal o resistencia nominal de una sección de un miembro va a obtener teóricamente prediciendo el comportamiento de la falla, asumiendo que el material ha cumplido con las especificaciones en diseño. O sea que no hay ninguna variabilidad. Ese sería el valor ideal que alcanzaría una sección. O sea, por ejemplo, la resistencia ideal de una sección sería, si es que esta ha sido diseñada con concreto con un valor de resistencia de F'C 210 kilos por centímetro cuadrado, que en la realidad, al momento de construirse, se construya con ese valor de resistencia a compresión ideal. Pero en la realidad es muy poco probable que suceda lo ideal. Mientras que la resistencia confiable va a ser un porcentaje de resistencia ideal. O sea, según recomendaciones de resistencia, se va a aplicar un factor de reducción de capacidad. Este factor de reducción de capacidad permite relacionar la resistencia confiable con la resistencia ideal mediante un factor de reducción. Ese factor de reducción, como estamos mencionando, reducción, por lo general, tendría que ser menor a la unidad. Entonces, ahí hablamos de una resistencia confiable. Hay una probabilidad de que no se alcance en la realidad el valor de la resistencia especificada en el diseño, siempre, debido a la variabilidad en los procesos constructivos, en los procesos de control de calidad. Entonces, para combatir, podríamos decir, para
atenuar esa dificultad, se reduce la resistencia y se trabaja con un valor de una resistencia confiable, reduciéndola por un valor de menor a la unidad. Y hay otra resistencia adicional que va a ser la resistencia probable. La resistencia probable toma en consideración que las resistencias de los materiales son mayores que las resistencias especificadas. Por ejemplo, la resistencia de cedencia del acero puede ser hasta un 20% mayor que la especificada, y la del concreto hasta un 30% incluso superior a una edad mayor si el material se comprime triaxialmente. Confinamiento. Esa compresión triaxial está asociada al confinamiento. Entonces, mediante pruebas rutinarias se pueden obtener resistencias probables de los materiales que normalmente se desarrollan durante la construcción de la estructura. Si la información se requiere en la etapa de diseño, esta se debe basar en experiencia previa obtenida de los materiales. Entonces, se puede relacionar la resistencia ideal con la resistencia probable y adicionalmente con la resistencia confiable. Entonces, la resistencia probable toma en cuenta factores que incrementan la capacidad. Porque sí es muy probable, por ejemplo, que el acero de refuerzo, tenga mayor capacidad que la especificada en el diseño. Y hay alguna probabilidad, siempre hay alguna probabilidad, habiendo las prácticas en los procesos de diseño, de construcción, de elaboración de la mezcla, de que se pueda alcanzar una resistencia superior. Pero también tomando en cuenta la variabilidad asociada a la resistencia confiable. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, la norma de concreto armado, en síntesis, la norma 060 trabaja en función a los valores de resistencia requerida y resistencia de diseño o resistencia nominal. La resistencia requerida o resistencia de demanda va a estar en función a factores que amplifican la carga. Estos factores van a depender del tipo de carga que se aplica a la estructura y habrán combinaciones de carga en función al tipo de diseño que se realice sobre una sección. Por ejemplo, la resistencia requerida de una sección sometida solo a cargas de gravedad, acá hablamos de una resistencia sometida solo a cargas de gravedad, el valor de la demanda de cargas tendría que ser tomar en cuenta la carga muerta y 1.7 veces. Y el elemento de la estructura de concreto armado están sometidos solo a cargas de gravedad. Por ejemplo, las losas. Las losas, ya sean macizas o losas aligeradas, estos elementos están por lo general sometidos solo a las cargas de gravedad. No se toma en cuenta el efecto de cargas sísmicas sobre las losas. En el diseño no, solo se toman en cuenta lo que son los factores de cargas de gravedad. Pero, por ejemplo, si es que en el diseño se tuviesen que considerar cargas de sismo adicional a lo que se requiere con cargas de gravedad, se tomarían en cuenta estas combinaciones adicionales. O sea,
Si la estructura, aparte de estar sometida a las cargas de gravedad, es sometida a cargas de sismo, se genera una segunda combinación que asocia 1.25 veces la sumatoria de la carga muerta con la carga viva y se suma el sismo, en otra combinación se resta, ya que la acción del sismo es una acción variable. Y otra combinación sería 0.9 veces la carga muerta más menos la carga sísmica. ¿Qué elementos toman en cuenta cargas de gravedad y cargas de sismo? Podríamos hablar de vigas de concreto armado y también columnas. Las vigas y las columnas, cargas sísmicas, claro, siempre aclarando eso. En el diseño de esos elementos se toman en cuenta los factores tanto de cargas de gravedad y las cargas sísmicas. Para el diseño de vigas se va con 5 combinaciones de carga. Incisos de 9.2 y 9.3 están asociados a cargas de viento. Esto en edificaciones en las cuales las cargas de viento generen efectos importantes. Por lo general en edificaciones de concreto armado, las cargas de viento no generan efectos importantes. Además, se menciona que no va a ser necesario considerar las acciones del sismo de forma simultánea porque es muy poco probable que una estructura pueda estar sometida tanto a las cargas de viento como de sismo en un mismo instante. Entonces, así como hay factores de amplificación de carga, habrán factores de reducción de resistencia. Estos factores de reducción de resistencia van a estar en función del tipo de diseño que se da. Por ejemplo, en secciones controladas por tracción, aquellas que son sometidas al diseño por flexión, ¿ya? En ese tipo de elementos en los cuales el diseño es por flexión, o sea, hablamos de un momento nominal. Cuando el diseño es por flexión, el factor de reducción phi es de 0.9. O también elementos sometidos a tracción. En tracción o flexión el coeficiente phi es 0.9. O sea, la resistencia se reduce de 0.9. Si es que el elemento está sometido a efectos de cortante o torsión, el coeficiente phi es de 0.75. Aunque para el corte, el coeficiente phi es de 0.85 según la norma, es 0.60, según la norma vigente. Entonces, ¿qué es lo que se compara? Se compara las cargas últimas, que son las resistencias, podríamos hablar resistencias requeridas, con las resistencias nominales. Va a haber una comparación entre resistencia requerida con resistencia nominal. Podríamos hablar que se va a comparar una resistencia última con una resistencia nominal pero reducida, donde lo lógico sería que la resistencia última sea menor que la resistencia requerida. Entonces, acá hablaríamos de que la resistencia última tendría que ser menor al valor de la resistencia requerida en una sección de concreto armado.
Entonces tendríamos que tomar en cuenta eso para el diseño. El diseño de los elementos en concreto armado se va a resumir en el diseño por resistencia en esta condición, de que la resistencia última está asociada a la amplificación de cargas, tiene que ser menor a la resistencia nominal afectada por un factor de reducción de resistencia. Ese va a ser el principio para el diseño de secciones en concreto armado. Entonces, ese va a ser el principio que va a utilizar la norma 060 para definir el diseño de una sección de concreto armado. Jóvenes, disculpen la dificultad que tuve con la conexión. Entonces, ese sería el resumen de el diseño por resistencia que toma en cuenta la norma 060. Se va a comparar, siempre vamos a comparar dos tipos de resistencias. Una, la resistencia requerida, en la cual se amplifican las cargas, que depende íntegramente de las cargas a las que va a estar sometida la estructura, y la otra, que es la resistencia nominal. La resistencia nominal va a depender, o la resistencia de diseño, va a depender de las propiedades de los elementos del concreto, y adicionalmente esta resistencia nominal se ve afectada por un coeficiente o factor de resistencia. Al multiplicar la reducción de resistencia, lo que se hace es incrementar los factores de seguridad en el diseño. Y adicionalmente, en el cálculo de la resistencia nominal, lo que se da en cuenta las capacidades del material concreto, pero a nivel de régimen inelástico. O sea, se lleva el material hasta su agotamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde la próxima clase en adelante? Vamos a trabajar calculando resistencias nominales de secciones de concreto armado. Por ejemplo, el martes empezamos trabajando en el diseño por flexión de secciones de concreto armado. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la resistencia de una sección sometida a flexión. Veremos que dependerá del peralte de la sección de concreto, de la cantidad y de la resistencia del acero, del concreto, mejor dicho. Entonces, en función a eso, se calculará la resistencia a flexión. Es algo que nosotros vamos a aprender a calcular, ya que la resistencia última, calcular la resistencia última depende más que nada de procesos de análisis estructural. Por ejemplo, si se va a diseñar una viga sometida a cargas distribuidas en toda su longitud, el momento último va a depender de las cargas que se apliquen, amplificando esas cargas, mientras que el momento nominal va a depender de las propiedades de las secciones de concreto y acero, tomando en cuenta que éstas van a llegar a su máxima capacidad o al colapso. Entonces, con estos conceptos podríamos decir que esta asignatura se va a basar en el cálculo de resistencias para distintas solicitaciones. Por ejemplo, la primera solicitud, flexión. Tendremos 2 a 3 semanas en las que veamos todo lo que es resistencia a flexión. Ya bien
comprendidos los conceptos de resistencia a flexión, veremos pues qué pasa con la flexocompresión. Después, cómo calcular la resistencia al corte. Y lo mismo, compararlo con los valores que se obtienen del análisis estructural. Entonces, con este concepto estaríamos finalizando nuestra clase de hoy. Y bueno, estaríamos empezando la próxima semana, pero ya tomando en cuenta conceptos de diseño en resistencia por flexión. Entonces, les sugeriría que revisen los conceptos de esfuerzos normales a flexión que vieron en la asignatura de mecánica de materiales. Entonces, en este punto estaríamos finalizando nuestra sesión por hoy, jóvenes. Claro, las clases grabadas sí las voy a colgar. Eh, la primera sesión ya está colgada en el aula virtual, la colgué el día martes en la noche. La clase de hoy también se procesará en un máximo de 2 horas. Se procesa, toda grabación tiene un tiempo de el cual se procesa y obtengo el enlace y yo lo subo al aula virtual. Entonces no se preocupen. Y si es que se demorase, me avisan. Pero de eso no tengan duda de que todas las clases que se están grabando se van a compartir en el aula virtual. Si tienen alguna otra duda, estoy dispuesto a escucharlos o a leerlos. Y si es que no, estaríamos llegando hasta acá por hoy, jóvenes. Listo. Entonces, en la próxima clase ya empezamos con conceptos de diseño por flexión. Les voy a pedir que por favor revisen, tarea sería que revisen los conceptos de esfuerzo, deformación unitaria de secciones sometidas a flexión. Todos los diseños se basan en la norma 060. Todos, todos, todos. Porque es el código que utilizamos para diseñar acá en Perú. Es nuestro reglamento. Todo está en función de eso. Tarea, no dejo tarea, pero les pediría que revisen eso, ese concepto, esfuerzo de formación unitaria en elementos sometidos a flexión. A partir de esos principios que han visto en mecánica de materiales de flexión, vamos a calcular la resistencia nominal de una sección de concreto armado. Entonces, eso sí que va a haber que revisen. Veremos diseños con refuerzo en espiral. Tomar en cuenta que hay una variación en los factores de reducción de resistencia, entendiendo si el refuerzo es en esta espiral. Eso cuando lleguemos al tema de diseño por flexocompresión o por carga axial. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Entonces estaría finalizando la grabación en este momento.